Saludos con todos nuestros amigos. Esto es Tiempo de Luz. Hoy queremos compartir una palabra clave, la cual Jesucristo narró en el libro de Juan capítulo 15. Vamos a leer, me acompañan por favor. Y quiero antes de leer enfatizar que cuando Jesús habla, bueno, en mi Biblia está escrito en rojo, ¿no? ¿Verdad? Jesús siempre hablaba a sus discípulos aparte. Y cuando él hablaba a sus discípulos, estaba hablándole a gente comprometida, gente que estaba dispuesta a seguirlo a él. Y en estos tiempos hace falta mucho el compromiso de los creyentes con Cristo. A veces creemos que el compromiso con Cristo o con Dios, nuestro Padre, es que nosotros asistamos a la iglesia, que podamos tener devocionales, que podamos tener solamente eh, pequeñas charlas, reuniones celulares. Pero ese no es el compromiso en sí. Eso es parte del compromiso. El Señor está buscando discípulos, no solamente creyentes. ¿Sí? El discípulo siempre está dispuesto a estar en todo momento con Jesús. Y por eso vamos a leer este extracto de la palabra o esto que está escrito aquí en la Biblia. Juan capítulo 15, versículos del 1. Vamos a leer del 1 al 11. Entonces dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y se lo recogerá y se lo echará en el fuego donde arde. Versículo 7, y este es un versículo clave. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En este pasaje Jesús se compara con una vid. La vid es una planta o un árbol donde el fruto de ella o de este árbol es la uva que da el vino, ¿sí? Entonces sabemos que todo árbol o toda planta tiene una raíz, ¿sí? Y la raíz es la que nutre todo el árbol, todo lo que es a veces también la planta, pero en este caso hablando de la vid, nutre todo. Eso se compara a la vid verdadera. Entonces, cuando Jesús le está hablando a los discípulos, le está diciendo, no, ustedes no solamente cumplan mis mandamientos, no solamente sépanse la palabra, no solamente sépanse la ley. Él está diciendo, vivan en mí, ¿sí? Es una diferencia abismal. Saber la palabra, asistir a la iglesia, asistir a los cultos, las reuniones, a que nosotros vivamos en Él. Vivir en Él es permanecer en Él. La clave de este pasaje y de lo que Dios nos está hablando en este tiempo es que nosotros permanezcamos, ¿sí? Permanecer significa estar en un lugar plantado, ¿sí? Un lugar estable. Dice la palabra de Dios que a veces en una parte de la escritura, en este momento me hace acuerdo que el Señor dice que aquel que oye la voz de Él, dice, va a comparar a ese hombre o a esa persona como aquella que planta una casa en un lugar firme, en un lugar estable. Y entonces vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrán con ímpetu y no será derribada. Pero aquel que no oye mi voz, va a comparar a ese hombre o a esa persona como alguien que construye una casa sobre la arena. Y cuando vengan los ríos, los vientos, los ríos con ímpetu, va a ser grande su ruina. Entonces, ¿qué quiere decir esta escritura? Que nosotros debemos permanecer para ser como esa casa.
¿Por qué el Señor habla a los discípulos de permanecer? Porque Él sabía que iban a pasar tribulaciones. Él sabía que iban a sufrir el rechazo de muchos, que iban a recibir la crítica, que iban a recibir la oposición, que iban a recibir una división de parte a veces aún del propio pueblo, ¿sí? Y eso a veces empieza en nuestra casa, a veces empieza en nuestra familia, y a veces hay circunstancias o tribulaciones que nos quieren bajar los ánimos, que quieren hacer que nuestra fe mengue. ¿Para qué? Para irnos otra vez atrás, para otra vez regresar al viejo hombre. ¿Sabe? El Señor dice, permanece, permanece, permanece. Porque en la permanencia está la clave de que nosotros seamos forjados como hijos de Dios. En la permanencia, nosotros vamos a ser efectivos en la oración. Porque cuando nosotros no dudamos en que en cualquier tiempo podamos nosotros confiar en Dios, Dios va a manifestar una recompensa en nuestras vidas. ¿Sí? Sea en tiempos malos, sea en tiempos difíciles, sea en tiempos buenos o en tiempos de gozo. Siempre el Señor va a ver nuestra permanencia. Cuando el Señor nos está hablando de eso, es que esa es la clave de que nosotros podamos recibir las cosas del reino. El versículo 7 dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. Ahora, el pedir todo eso que yo quiero no es algo de vanidad o algún capricho. Eso que yo quiero, primero debe estar alineado a la vida de Dios, a lo que necesito para su reino, a lo que necesito también a veces para mi casa, para mi hogar. Y siempre reconociendo que todo lo que tengo, sea mi trabajo, sea mi casa, sea mi familia, sea mis hijos, viene de Él. Viene de nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra. Él es la fuente de todo lo que tenemos. Y si permanecemos en Él, es como una parte, Jesús dijo, Señor, yo sé que siempre tú me escuchas, por eso me respondes. ¿Y sabes cuál era la clave? Es que Él, Jesús, en carne, ¿no? Dios hecho carne, permanecía en el Padre. El Padre y yo somos uno, decía. Y ahora en un momento el Señor dijo, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes, le dijo a los discípulos. Y ahora entendemos que cuando Él nos envía también debemos ser uno con Jesús. Cuando somos uno con Jesús, permanecemos en Él. Permanecemos confiando que Él proveerá todas las cosas, sea en mi salud, sea en mi finanza, sea en mi familia, sea en lo que necesito para mi casa, para mi hogar, para mi vida, para el ministerio que Él me ha dado. ¿Sí? Nosotros debemos confiar plenamente que Dios a veces nos establece como una palma. ¿Se han visto esas palmas de coco? Ellas están ahí y en otros países se ve a veces que hay huracanes fuertes, vientos fuertes o ciclones y esas palmas están que se viran y parece que se van a salir, pero después pasa la tempestad y vuelven a su lugar original o vuelven a estar rectas, ¿no? ¿Verdad? O a su diseño original, como estaban. Entonces Dios a veces nos hace ver así, aunque vengan los vientos fuertes, aunque venga cualquier cosa, nosotros debemos permanecer, porque en la permanencia está la clave del gozo. Dice el 9 al 11, dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros tenemos el gozo cumplido de Cristo, es porque estamos permaneciendo en Él. Permanecer en Él es que el permanecer en Él no está ligado a lo que podemos sentir cada día. Hablando de las emociones, porque día a día las emociones cambian. A veces estamos preocupados o afanados por algo y es necesario seguir permaneciendo en Dios. O a veces estamos llenos de gozo y llenos de paz. Seguimos permaneciendo en Dios. El apóstol Pablo en un momento dijo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la soledad, sé vivir en la compañía, sé vivir en tiempos difíciles, sé vivir en tiempos de paz. La clave es que permanecía en Cristo. Y permanecer en Cristo es ser uno con Él
y saber que, como ese Salmos, como dicen los Salmos, ¿no, verdad? Él es nuestro pastor y nada nos falta en Él. Sí, que nos pastorea en lugares delicados pastos, hace reposar nuestra alma. Y eso no es una poesía, eso es una verdad espiritual. Lo espiritual es primero, dice, ¿no? Y después se refleja en lo corporal o en la vida que tenemos nosotros físicamente. Y debemos buscar cada día el permanecer. ¿Cómo permanezco, hermano, hermana que me estás viendo? Es practicando una cultura, un hábito de su palabra, de oración, de ayuno, no como una obligación, sino como una naturaleza, como una esencia. Y esa es la clave de permanecer, siempre tener una revelación fresca de Dios. Esto es tiempo de luz y quiero bendecir los hermanos con esta palabra y con esta semilla y que permanezcamos en la vida verdadera que es Jesucristo. Bendiciones con todos.